¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a ver las diferencias, cuál es mejor o cuál paga menos luz entre 110 y 220 volts de corriente alterna. Agradecerles a todos los que ven los videos del canal cada vez que subo un video y les llega la notificación de YouTube, y también a todos los que se suscriben al canal. Bien, primeramente comentarles que cuando la compañía de luz instala un servicio para 110, instala 2 cables y para 220 instala 3 cables. En este caso aquí tenemos el neutro, fase 1, fase 2 y fase 3. Para 110 va a utilizar un neutro y una fase. Para 220 va a utilizar un neutro, fase 1 y fase 2. Bien, como les comento, esto sería una de las principales diferencias entre 110 y 220. 2 cables para 110, neutro y una fase, y 3 cables para 220, un neutro y 2 fases. Van directamente a la mufa donde se realiza la conexión en calibre número 6. Bien, gente, aquí tenemos otra diferencia entre 110 y 220 volts. En la base para 110 tenemos 4 terminales, 1, 2, 3, 4 y el tornillo central. Para la de 220 tenemos 5 terminales, 1, 2, 3, 4 y la quinta terminal. Para la base de 110 volts llegan de la mufa los cables en calibre número 6 o 8. La fase va conectada del lado izquierdo, el neutro del lado derecho. De aquí del lado derecho se prolonga al tornillo central. Posteriormente es aterrizado a la varilla copper weld. En la terminal izquierda inferior sale la fase y de la terminal derecha el neutro. En la de 220, en las terminales superiores se conecta la fase. También viene en calibre número 6 o número 8. En el tornillo central se conecta el neutro. De aquí del tornillo central se prolonga a la quinta terminal. De las terminales inferiores va a salir fase 1 y fase 2 junto con el neutro. Tanto en 110 como en 220 van directamente al centro de carga en calibre número 8. Bien, gente, aquí tenemos un diagrama para 110 con 2 circuitos. Este es el centro de carga. En esta pastilla vendría siendo esta y esta vendría siendo esta. Aquí, como mencionamos, entra en calibre número 8 y para interruptores va a salir en calibre número 14, la fase. Aquí vemos que llega la fase y de aquí puentea a la pastilla número 2. Esta pastilla va a ser para tomar corrientes y va a salir en calibre número 12. Aquí tenemos el retorno del neutro, ¿sí? Aquí está este circuito, llega a la fase y retorna por el neutro. Puentea a la segunda pastilla la corriente y retorna por el neutro. Bien, en esta pastilla, aquí entra la fase y por esta parte sale. En ambos circuitos. Bien, gente, aquí tenemos el diagrama para 220. Varía un poco en comparación al de 110. Aquí tenemos un centro de carga. Sale una fase al centro de carga y llega a una pastilla. Y sin necesidad de puentear a la otra, puede llegar otra fase. Aquí tenemos el neutro. Este es el neutro. En caso de que queramos conectar aparatos de 110, tomamos un neutro con este circuito, con esta pastilla, y formamos un circuito, otro neutro con la otra fase y formamos otro circuito. La ventaja aquí es de que si nosotros queremos conectar aparatos de alto consumo, aquí tenemos una pastilla para 220. Conectamos fase 1 a esta terminal. En el centro de carga ya viene el tornillo. Fase 2 a esta terminal. Por aquí van a salir las dos fases, fase 1 y fase 2, directamente a tomacorrientes para aparatos de alto consumo, tales como secadoras eléctricas, estufas eléctricas, climas, etc. Bien, gente, antes de continuar con el video, los invito a suscribirse al canal, activen la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube les notifique y sean de los primeros en verlos. Bien, ahora les voy a comentar algunas ventajas que hay entre uno y otro. Por ejemplo, en 110 se utiliza cable más grueso, por lo tanto es más costoso. Para 220 se utiliza cable más delgado y es más barato. En cuanto a los interruptores termomagnéticos, para 110 son más económicos que para 220. Para 220 son más caros.
Ahora, en cuanto al contrato de luz, es más costoso el de 110 que el de 220. En caso de que se quiera hacer el cambio de 110 a 220, hay un costo extra que va cargado al recibo de luz. Bien, gente, antes de hablarles sobre la mayor ventaja que tiene la 220 sobre la 110, quiero comentarles que la compañía de luz tiene como límite un máximo de 100 amperes para cada medidor. Y aquí tengo los transformadores que distribuyen la red eléctrica residencial. Entregan un voltaje de fase para 110 entre el neutro y F1 y un voltaje de línea de 220 entre F1 y F2 o F2 y F3. Por lo tanto, la compañía de luz establece que para un servicio monofásico su límite son 5 kilowatts o 5000 watts, para un servicio bifásico su límite son 10 kilowatts o 10.000 watts y para un servicio trifásico hasta 25 kilowatts o 25.000 watts. Aparte, otro factor para determinar qué servicio necesitamos es el voltaje de operación de los equipos. Por lo general, la mayoría de los equipos utilizan 110 en el hogar. Los de alto consumo, como son todos estos casos, utilizan 220 volts y los equipos como motores utilizan 330 volts de corriente alterna. Bien, gente, les voy a presentar la mayor diferencia y mejor ventaja que tiene 220 sobre 110. Aquí tengo este circuito para 110. Supongamos que aquí vamos a conectar un mini split. ¿Sí? Va a ser de 1760 watts. Bien. Aquí tengo la fórmula para calcular la corriente. Corriente es igual a potencia entre voltaje. Esto es igual a watts entre voltaje. Bien, entonces supongamos que el mini split lo conectamos aquí en este circuito. Por lo tanto, van a ser 1760 watts entre 110 volts. Esto va a ser igual a 16 amperes. Bien, aquí tenemos la pastilla de 30 amperes y sin ningún problema lo podemos conectar aquí. El mini split sería para 110 volts, ¿verdad? 110. Por lo tanto, si nosotros queremos conectar otro mini split aquí, se pasaría de los 30 amperes. Serían 32 aquí en este caso, 32 amperes. ¿Qué pasa? Que la pastilla no va a poder trabajar con esos 32 amperes y se va a empezar a botar. Se va a empezar a proteger. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que conectar, o ya sea que le quede campo aquí para circular corriente en esta pastilla, en caso de que queramos conectar otro, lo tendríamos que conectar acá. Hay que recordar que el medidor puede circular un máximo de 100 amperes. Ahora, ¿cuántos mini splits de 1760 watts podríamos conectar y que no hubiera problema con este medidor? Bien, aquí tenemos 100 amperes entre 16 amperes que consume el mini split. Esto es igual a 6.25. Serían 6 mini split que podríamos conectar de 1760 watts en una instalación para 110 volts. Bien, ahora supongamos que queremos conectar el mini split de 1760 watts, pero ahora para 220. Bien, tendríamos que conectar aquí la fase 1 a la pastilla para 220 y fase 2 en el otro tornillo. Y de aquí salen los dos cables de las dos fases para el interruptor para conectar los aparatos de alto consumo. Supongamos que aquí vamos a conectar el mini split. Entonces, el mini split de 1760 watts sería el 1760 entre 220. Esto es igual a 8 amperes. Por lo tanto, ¿cuántos mini splits de 1760 watts podemos conectar en una instalación para 220 volts? Bien, dijimos que el medidor tiene capacidad para 100 amperes. Por lo tanto, entre 8 amperes, esto es igual a 12.5. Bien, podríamos conectar 12 mini splits. Entonces, en 110 dijimos, en 110 voltios podemos conectar 6 mini splits y en una instalación para 220 podemos conectar 12 mini splits. Por lo tanto, esta es la mayor ventaja que tiene 220 sobre 110. Podemos conectar el doble de aparatos o utilizar el doble de corriente que en 110.
Por lo tanto, la diferencia en cuanto a watts no habría diferencia. Lo que se consume en 110 se consumiría en 220. Pero en cuanto a corriente, 220 tiene mayor capacidad que 110, ya que puede soportar o se pueden conectar el doble de aparatos que en 110. En cuanto a conclusión, es más eficiente 220 que 110. Bien, gente, esto sería todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Compártanlo, manita